Listo. Ahí creo que pueden ver mi pantalla sin problema, ¿verdad? Si se corta igual mi Sí, la conexión, pues vemos bien. háganme. Gracias. Si se corta mi conexión, háganmelo saber, ¿va? Entonces, el día de hoy vamos a ver la clase de pruebas de hipótesis estadísticas y me gustaría empezar la clase con un escenario clínico que pasa muy frecuente en investigación, ¿no? Nos vamos a plantear el siguiente caso hipotético. Entonces, imagínense que ustedes son unos investigadores que ya tienen un rato de queriendo desarrollar un protocolo de investigación y quieren comprobar la eficacia de un nuevo fármaco que salió, se llaman estatinas, y lo quieren comparar con el tratamiento convencional que se conoce en el momento, ¿no? Y esto para ver si a un año de seguimiento en 1,000 sujetos se reducen las concentraciones del colesterol LDL, ¿no? Vamos a pensar que ustedes hicieron este experimento, este ensayo clínico aleatorizado, donde dieron estatinas a un grupo y el tratamiento convencional o un placebo a otro grupo, ¿no? Y encontraron que a un año de seguimiento las cifras del colesterol LDL fueron de 60 miligramos en promedio, es el promedio, ¿no? Y en el grupo 2, en el grupo placebo, pues fueron de 95 miligramos sobre decilitro. Y ustedes obtuvieron como un estimador de intervalos, una desviación estándar de 10 miligramos sobre decilitro en el grupo 1 y 20 miligramos sobre decilitro en el grupo 2, ¿no? Entonces, esto pues es una situación que pues, casi no pasa en investigación clínica, ¿verdad? Comparar cosas, comparar grupos, comparar unidades de estudio. Entonces, aquí la pregunta que de seguro les ha surgido en algún momento de la vida es, ¿y estas concentraciones de colesterol son diferentes? Entonces, esto puede ser muy ah, subjetivo si se lo ponen a preguntar, bueno, serán diferentes, 60 contra 95, pero aquí estamos hablando desde un punto de vista estadístico. Pues a ustedes les interesa saber si estadísticamente las concentraciones de colesterol son diferentes en el grupo 1 comparado con el grupo 2. Entonces, para esto, pues, nos planteamos hipótesis. Entonces, este es nuestro primer punto que vamos a tratar en esta clase, que es una hipótesis. Las hipótesis son planteamientos, ¿ok? De lo que se espera que se demuestre o que se pruebe dentro de un experimento. Entiéndase un experimento, una muestra de estudio, en relación con un fenómeno a estudiar, en este caso, un evento, dentro de una población. Entonces, esto en el sentido de que si ustedes quieren evaluar un fenómeno, en este caso, ver cómo se comporta el LDL en esta población, que es probablemente una población de personas con infarto, pues ustedes realizan un experimento, una muestra de estudio, ¿no? Entonces, ustedes van a realizar o plantear un enunciado, ¿no? Entonces, este enunciado o este planteamiento representa una hipótesis que a su vez puede ser contrastada mediante pruebas estadísticas. Entonces, lo que ustedes están planteando como su enunciado, lo van a estar contrastando o poniendo a prueba con una herramienta, que en este caso es una prueba estadística. Y vamos a ver más adelante que las pruebas estadísticas asumen una distribución de sus datos, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo funcionan las pruebas estadísticas. Entonces, si a ustedes les interesa contrastar sus dos planteamientos o sus planteamientos dentro de una muestra, ustedes van a estar contrastándolos con pruebas estadísticas para ver si en función de los resultados que ustedes obtuvieron, son válidos para contrastar una hipótesis final. Entonces aquí tenemos de dos sopas, una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿no? Vamos por partes. La hipótesis nula es, entre comillas, lo que se conoce como la verdad aceptada o lo que nosotros queremos probar. Entonces, la hipótesis nula es lo que yo conozco antes de realizar cualquier experimento, ¿ok? Entonces, la hipótesis nula es lo que... Un segundito. La hipótesis nula es lo que yo quiero evaluar o lo que yo sé antes de realizar mi experimento o mi muestra de estudio. Y la hipótesis alterna es lo que yo debo aceptar en caso de que la hipótesis nula no sea cierta, ¿ok? Entonces, con estas dos hipótesis yo voy a estar trabajando más adelante con el resto de mis pruebas estadísticas. Y aquí hay algunas consideraciones muy importantes.
Como yo tengo dos posibilidades, yo tengo que quedarme con una de ellas. Entonces, tengan en cuenta que la hipótesis nula y alterna no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿ok? Tengo que rechazar, ¿ok? Entonces tengo que rechazar ya sea una u otra. Pero aquí todo va a girar en torno de la hipótesis nula. Entonces, usualmente rechazamos la hipótesis de prueba, en este caso la hipótesis nula, y decimos que ya sea que rechazamos la hipótesis nula o fallamos en rechazar. Vamos a ver más adelante qué quiere decir esto. Pero a grosso modo, siempre buscamos estos dos desenlaces. Rechazar o fallar en rechazar la hipótesis nula. Entonces, si yo rechazo mi hipótesis nula, y vamos a ver más adelante cómo se hace, pues yo puedo quedarme con mi hipótesis alterna. Y si yo fallo en rechazar mi hipótesis nula, pues finalmente me quedo con la verdad que estoy aceptando previo a hacer mi estudio. Pero nunca acepto nunca acepto o nunca digo que acepto cualquiera de las dos. No digo acepto la hipótesis nula o acepto la hipótesis alterna. Y vamos a ver más adelante por qué se destaca. Entonces, vamos a ver qué es una prueba estadística o una prueba de hipótesis estadística. Las pruebas de hipótesis estadísticas son métodos, ¿ok? Y como todo lo que hemos visto hasta ahorita en este curso, pues son herramientas que ustedes van a aplicar para ciertos contextos. En este caso, las pruebas de hipótesis estadísticas son pruebas o, perdón, métodos que ustedes van a utilizar para determinar cuál de las dos hipótesis debe prevalecer, ¿ok? Entonces, las pruebas de estadísticas, véanlas como un martillo, como un desarmador, como un cincel. Finalmente son herramientas que ustedes van a utilizar en un contexto específico, ¿ok? Y como toda buena herramienta lo es para la persona que lo está manipulando, las pruebas estadísticas van a ser tan buenas como el contexto que ustedes estén indagando o el estudio que ustedes estén haciendo. Entonces aquí la pregunta que de seguro les va a surgir es, bueno, ¿qué prueba estadística voy a utilizar? Si ya sé que voy a utilizar pruebas estadísticas para contrastar hipótesis dentro de un estudio, entonces la siguiente pregunta es, pues, ¿qué prueba voy a utilizar para cada caso en específico? Que de seguro es eh, un área de interés ustedes que están iniciando, que ya van en un transcurso de su carrera de investigación, ¿no? Entonces aquí la pregunta es cómo funcionan las benditas pruebas estadísticas, ¿no? De manera muy general, las pruebas estadísticas funcionan asumiendo que sus datos se comportan como una distribución conocida, ¿ok? Entonces sus datos pueden ser de tipo cualitativos, de tipo cuantitativos, pero finalmente esos datos van a tener una distribución ya conocida. Y bueno, para los que no han visto las clases pasadas de Dr. Mar, pues no todo es una distribución normal. Entonces tenemos muchos tipos de distribuciones: binomial, Bernoulli, Poisson, Quasi-Poisson, etcétera, binomial negativa. Pero finalmente ustedes asumen que sus datos se comportan como una distribución ya conocida. Y de esos datos yo puedo extraer un estadístico, ¿ok? O sea, este estadístico va a estar en función de la distribución de sus datos. Entonces, aquí parto de que yo tengo mis datos, ¿no? Y de estos datos yo puedo sacar un estadístico, ¿ok? Y el estadístico va a estar en función de esta distribución. Y este estadístico se comporta de una manera, ¿ok? Entonces, aquí viene lo interesante, porque hay distribuciones de los datos, de cómo se pueden comportar en la naturaleza, y están las distribuciones estadísticas. Las distribuciones estadísticas son formas de cómo se pueden comportar los estadísticos, vaya la redundancia. Entonces, las distribuciones estadísticas las tenemos de varios tipos. Las tenemos distribuciones pi cuadrada, distribuciones de Pearson, distribuciones de Witten-Whitney. Hay muchas distribuciones estadísticas que igual ya se han hipotetizado, ¿no? La que más probablemente hayan escuchado es la distribución chi cuadrada. Y a partir de esa distribución, a partir de ese estadístico que yo saqué de mis datos, yo puedo hipotetizar la distribución de este estadístico. Y finalmente esto me va a servir para poder hipotetizar el comportamiento de mi experimento, ¿ok?
Entonces, de mi estadístico, yo voy a sacar una potencial distribución. Y de esa distribución, yo voy a generar una regla de decisión. ¿Ok? Vamos a verlo más adelante, pero esto es como el concepto fundamental. Y a partir de la distribución de este estadístico y cómo se comporta este estadístico a función de mis datos, yo voy a generar una regla de decisión para entonces rechazar o fallar en rechazar mi hipótesis nula. Y esta regla de decisión es la famosa región crítica, donde a partir de cierto punto yo decido rechazar mi hipótesis nula o fallar en rechazar mi hipótesis nula. Entonces, vamos a verlo tal vez de una manera más simplificada para que entendamos este ejemplo, ¿va? Entonces, imagínense que ustedes, y vamos a plantear otro caso hipotético, ¿no? Imagínense que ustedes quieren diagnosticar una enfermedad, hipertensión, diabetes, alguna dislipidemia, etcétera. Cualquier enfermedad que ustedes gusten y con. Y esto es un ejemplo hipotético para hacer el paralelismo, ¿no? Eh, a ver, si quieres tú, Pepe, ¿a ti cómo se te ocurriría que pudieras diagnosticar a una persona con hipertensión? Haciéndole una curva de tensiones arteriales en una Ok, semana. muy bien. Entonces ya Y tienes un con- método, ¿no? Curvas de tensión arterial. Ajá. A ver, y vas a continuar. sí, y bueno, eso comparándolo, bueno, esa curva, en su momento Ujú, comparándola, no sé, con lo que sería pues una presión normal ujú. y Muy ya. bien. Eso es un método muy, muy simplificado, pero acertado, ¿no? ¿Quieres, Daniel, complementar? ¿Qué otro método pudieras utilizar para diagnosticar a una persona con hipertensión? Pues tal vez podría compararse con algún desenlace de interés Ujú. o con alguna, este, mm, pues no sé, con alguna prueba estándar o gold estándar o algo así. Exacto, ¿no? Pues pudieras agarrar una prueba ya conocida que es como el gold standard, ¿no? Para decir si tiene o no tiene tensión arterial elevada o hipertensión, ¿no? Yo les tengo otro ejemplo. Están, imagínense que en consulta y le miden la tensión arterial a un paciente y si tiene más de 140/80, ya esa persona se queda con el nombre de hipertensión arterial, ¿no? O hipertenso arterial. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que hay muchas formas de tomar una decisión. Su decisión final es diagnosticar o decir, esta persona tiene hipertensión arterial, ¿no? HTA. Entonces, como pueden ver, hay muchas formas de diagnosticar a una persona con hipertensión arterial. Bueno, hay formas más acertadas que otras, finalmente, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que las pruebas estadísticas son estas herramientas que les estoy hablando. Entonces, ya Pepe me dijo, bueno, hago una curva, ¿no? De presiones arteriales. Daniel me dijo, bueno, voy a medir presión arterial y lo comparo con un gol estándar, ¿no? Vamos a pensar que el gol estándar es las mediciones de presión arterial central, ¿no? Entonces hago un cateterismo, ¿no? O un método más invasivo. Yo les puedo decir, voy a agarrar las tensiones arteriales de la consulta y pues con una sola medición voy a decir si tiene o no presión arterial o hipertensión arterial, perdón. Entonces aquí el esfingomanómetro, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay muchos métodos que yo puedo proponer, ¿no? ¿Cuál es el más acertado? Pues depende de qué. Pues depende de los datos que ustedes tengan. Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que existen, al igual que para diagnosticar la hipertensión arterial, muchas pruebas estadísticas, ¿ok? Muchas pruebas estadísticas que ustedes pueden aplicar para el mismo dato. Aquí lo que depende es el contexto en el cual ustedes van a agarrar su prueba estadística y la van a aplicar para sacar una regla de decisión. Vamos a pensar en el ejemplo que yo propuse, ¿no? El del esfingomanómetro. Entonces, hay una regla de decisión. El esfingomanómetro, vamos a pensar que yo saco una medición, ¿no? De mi esfingomanómetro. Y el paciente salió con cifras de 160, 90, ¿no? Entonces, yo le tomé una sola toma de presión arterial y salió con 160, 90. Entonces, con una sola toma me bastaría.
Pues probablemente no. Probablemente yo repita la toma otra vez, ¿no? Entonces, yo ahora en una segunda toma saco 155, 80, ¿no? ¿Se confiarían con una segunda medición o les gustaría tener una tercera decisión? Una tercera toma. Una tercera. Una tercera, ¿no? Bien, Pepe. Entonces, en la tercera le salió de 170, 90, ¿no? Entonces, ahorita pues estoy poniendo un caso muy patógeno, ¿no? Pero, pues como pueden ver, pues yo hice varias mediciones de la tensión arterial. Ahora, como bien dijo este Daniel, pues yo voy a tener un punto de corte en el cual yo digo, pues a partir de cierto punto, esa persona se va a casar con el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, esto pues, lo puedo tomar de una guía de práctica clínica o un consenso o simplemente pues, de algo que me lo han dicho empíricamente, ¿no? Entonces, mi punto de corte, yo se lo voy a asignar. Puede ser un punto de corte asignado a conveniencia o basado en una convención estandarizada, ¿no? Entonces, vamos a pensar que mi punto de corte es 130, 80, ¿no? Entonces, yo digo, si dentro de estas tres mediciones, en las tres salió con más de 130, 80, pues entonces esa persona se casa con el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las pruebas de hipótesis? Porque funcionan idéntico, ¿ok? Las pruebas de hipótesis estadísticas o las pruebas de estadísticas funcionan de la misma manera. Aquí tengo un caso muy simplificado y paralelo, pero las pruebas de hipótesis funcionan de una misma manera. Yo tengo una métrica, vamos a pensar aquí, la tensión arterial sistólica, ¿no? Y yo de ahí saco un estadístico. Vamos a pensar que el estadístico es un estadístico de T de Student, o el estadístico T de Student. Entonces salió un estadístico y así como puedo sacar un estadístico de Student, puedo sacar un estadístico de Uleman-Whitney, o un estadístico de Pearson, ¿no? Pero yo aquí decido utilizar como mi prueba una T de Student. Entonces saco un estadístico de 15, ¿no? Entonces, este estadístico, pues al igual que mi medición de presión arterial sistólica, pues puede que no me diga mucho, ¿no? Entonces, este estadístico me gustaría repetirlo varias veces, particularmente repetido unas 100 veces para sacar un intervalo en el cual se puede ubicar este estadístico. Entonces, vamos a pensar que mi estadístico, en 100 veces que yo repitiera aleatoriamente este experimento, sale siempre en más de 20, ¿no? Entonces, en todos los experimentos hipotéticos que hice, mi estadístico sale más de 20. Entonces, este estadístico yo lo contrasto con mi regla de decisión y yo digo, a partir del punto, vamos a pensar, 10, a partir de que mi estadístico sea mayor o igual a 10, yo a esa persona o ese parámetro, yo voy a tomar una decisión y en este caso mi decisión va a estar en función de mi hipótesis nula, ¿ok? Si es mayor que este punto crítico o esta región crítica, yo voy a rechazar mi hipótesis nula. Y si es menor a mi punto o mi región crítica, me voy a fallar en rechazar mi hipótesis nula. Lo vamos a ver más adelante, pero finalmente esa es la forma en la que funcionan las pruebas estadísticas. Entonces, de manera muy general, las pruebas estadísticas, como les comentaba, asumen una distribución, ¿ok? Una distribución de su estadístico, en la cual yo voy a decidir mi región crítica, en la cual a partir de mi región crítica, si mi estadístico cae dentro de una región de aceptación, yo voy a fallar en rechazar la hipótesis nula. En rechazar la hipótesis nula. Y si mi estadístico cae en una zona de rechazo, ya sea a una cola o a dos colas, vamos a ver más adelante qué es eso, yo puedo decir entonces que rechazo mi hipótesis nula. ¿Ok? Entonces vamos a desglosarlo más adelante, pero esta región de rechazo habitualmente y por conveniencia se toma como un intervalo dentro de esta región
perdón, dentro de esta distribución de mi estadístico como un intervalo al 95%, que de seguro lo han visto muchas veces en sus clases de estadística. Bueno, ¿qué quiere decir este intervalo al 95% y por qué es tan relevante? Bueno, esta región de rechazo, perdón, esta región de aceptación al 95% es meramente subjetivo. O sea, se toma conveniencia, pero ustedes lo pueden cambiar a la región de aceptación que ustedes quieran. 97%, 98%, 99%, etcétera. Lo importante es lo que resta afuera de esa región de aceptación. La región de rechazo, entonces, es el complemento, ¿ok? Entonces, el complemento habitualmente es el, vaya la redundancia, lo que resta o lo que complementa de la región de aceptación. Nada más para que conozcan esta terminología, habitualmente esta región de aceptación se traduce como como el parámetro alfa, ¿ok? Entonces ustedes definen su parámetro alfa, ¿ok? Parámetro alfa ustedes lo van a decidir a priori. Lo pueden decir de manera a conveniencia al 95%. Lo que resta es 1 menos alfa, el complemento. En este caso, si yo tengo una región de aceptación del 95%, la región de rechazo va a ser del 0.05, ¿ok? Ahora, este 0.05 pareciera que es el número místico, ¿no? Es el número mágico. Pues bueno, eso se traduce en parte al famosísimo valor P. Valor P es un punto muy controversial y que a veces ha sido muy sobrevalorado en investigación clínica, pero ¿qué nos traduce este valor P? Bueno, la definición formal es que dada la suposición de que la hipótesis nula es verdadera, el valor P se define como la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que lo que realmente se observó en los datos. Esta es la definición formal y la que probablemente encuentren en todos los libros de bioestadística, ¿no? Pero en la parte clínica, ¿yo cómo lo puedo interpretar? Y de manera muy simplificada. Regresémonos unos pasitos. Si yo ya sé que mi estadístico que se derivó de los datos puede caer en alguna de estas regiones de esta distribución hipotética, pues entonces el valor P se traduce en una regla de decisión. Entonces, el valor P finalmente me va a ayudar a englobar esta regla de decisión de mis hipótesis. De manera general y por conveniencia, y yo tengo una región de aceptación de 0.95 o de 95%, entonces el complemento va a ser pues todo lo que reste de esta región de aceptación. Por conveniencia, se acepta que una región de aceptación del 95% es lo habitual que se utiliza en las pruebas estadísticas, ¿no? Y esto nos deja el famosísimo complemento de 0.05, que se traduce en mi umbral de decisión dentro de mi valor P. Entonces, mi valor P va a estar adoptándose de acuerdo a mi región de aceptación, perdón, el complemento de mi intervalo de aceptación. Entonces, este valor P habitualmente lo tomo como conveniencia a 0.05, porque es como lo estándar, pero insisto, ustedes lo pueden tomar a su consideración que ustedes tomen. Puede ser del 0.001, 0.1, 0.00001 hasta el infinito casi. Entonces, esto finalmente se va a traducir en una regla de decisión. Y dentro de su estadístico, ustedes obtienen un valor P. Ya. Ustedes dentro de su estadístico, ustedes obtienen un valor P de menos de 0.05, lo que se decide entonces es rechazar la hipótesis nula. En cambio, si ustedes tienen un valor P mayor a 0.05, se dice entonces que fallamos en rechazar la hipótesis nula. Entonces, finalmente el valor P, a pesar de que tiene muchas implicaciones en cuanto a la parte teórica y se ha sobrevalorado de muchas maneras, nos sirve, para bien o para mal, para tomar una decisión, rechazar mi hipótesis nula
o fallar en rechazar mi hipótesis nula. ¿Ok? Entonces vamos a integrarlo más adelante con un ejemplo y vamos a ver más adelante las consideraciones del valor P. Pero de antemano les digo, el valor P no se tiene que sobreglorificar. ¿Por qué? Porque el valor P nace de una distribución conocida que pueda adoptar mi estadístico, pero a su vez nace de la prueba estadística que yo utilice, que a su vez nace de los datos que yo junté. Entonces, si alguno de estos puntos no está bien considerado y las asunciones para tomar una prueba estadística no están consideradas, el valor P no es valorable y puede ser prestado a este famoso p-hacking, en el cual el valor P, a pesar de que me arroja una decisión, puede que no necesariamente refleje la realidad de mi fenómeno que estoy evaluando. Entonces, en este aspecto, pues de seguro han escuchado que existen las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? O sea, que de seguro han escuchado, bueno, hay pruebas paramétricas para ciertas ocasiones y pruebas no paramétricas para ciertos escenarios. A grosso modo, las pruebas estadísticas se pueden dividir en estos dos rubros, paramétricas y no paramétricas, ¿ok? Entonces, mis reglas de decisión, denme un segundito, más de que yo. Entonces, las pruebas estadísticas las puedo clasificar en dos tipos, paramétricas y no paramétricas. Igual es debatible, pero es la forma en la que habitualmente se pueden clasificar. Las pruebas estadísticas paramétricas, a grosso modo, se utilizan cuando yo asumo que mis datos, particularmente mi variable que yo estoy evaluando, tiene una distribución hipotéticamente normal. Digo hipotéticamente porque eso también tiene sus consideraciones. Pero las pruebas paramétricas se utilizan cuando yo asumo que mis datos tienen un patrón de distribución simétrico, normal o de acuerdo a una curva gaussiana. Cuando no es el caso y cuando no se distribuyen de manera simétrica, normal o gaussiana, entonces decimos que son no paramétricas. Y estas hasta cierto punto son más flexibles porque no necesariamente cumplen con el supuesto de que los datos se distribuyen de manera normal. Entonces, en general, las pruebas paramétricas tienen un mayor desempeño o un mayor poder estadístico, ¿no? Porque asumimos que tienen una distribución normal y tienen más propiedades que conlleva la distribución simétrica. Pero no todo en la naturaleza se comporta como una prueba, como una distribución normal. Entonces, para el resto de los casos, utilizamos pruebas no paramétricas. El problema es que es muy difícil a veces hacer ajustar nuestros datos, o sea, una realidad, a un marco o una prueba estadística que ya está diseñada para este tipo de datos. Entonces, es un poco, ah, mm, es un tanto cuestionable el hecho de que ustedes decidan o no utilizar pruebas paramétricas o no paramétricas para todo. O sea, al final va a ser operador dependiente y va a variar de acuerdo a los casos. Y lo vamos a ver más adelante en la sesión práctica, en la que veamos en qué casos las pruebas paramétricas pueden llegar a ser la mejor aproximación para ciertos escenarios. Entonces, de manera muy general, cuando yo tengo que utilizar pruebas paramétricas, pues las pruebas paramétricas asumen los siguientes escenarios. Que el muestreo de sus datos se realizó al azar en una población definida, ¿ok? Entonces, dentro de su población, ustedes muestrearon al azar su parámetro y ustedes sacaron ese parámetro sin ningún tipo de sesgo en específico, lo cual en estudios clínicos es muy difícil que se cumpla al 100% de los casos. Para variables cuantitativas que son de tipo intervalo o de razón. Por ejemplo, la edad, el colesterol, la glucosa, los parámetros bioquímicos en general, que habitualmente son variables cuantitativas de este tipo, pues en esos casos se pueden aplicar pruebas paramétricas. Cuando la distribución tienda a la simetría a una curva de distribución normal o una curva de distribución gaussiana, que esto habitualmente se ve a partir de una n de más de 30 sujetos, pero esto es debatible y se ha visto que en simulaciones no siempre es el caso. Pero bueno, esto es lo que habitualmente se aconseja como reglas de pulgar. Ah,
Algo muy importante es que el concepto de varianzas o la varianza que tiene esa variable tiene que ser homogénea entre los grupos o entre la variable que yo quiero evaluar. Esto lo vamos a ver más adelante en las pruebas de contraste de Student y Wilcox, ¿no? Y cuando no se cumplan estos supuestos al 100%, entonces es preferible utilizar una prueba no paramétrica. ¿Por qué? Porque es más flexible en el sentido de que tiene que cumplir menos supuestos. Entonces, ¿cómo elegir pruebas no paramétricas de manera muy general? Cuando las variables independientes son de tipo ordinal. Por ejemplo, las categorías o las variables cualitativas, perdón, pues habitualmente se dice que de facto tienen que utilizarse pruebas no paramétricas. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar el ranking de estudiantes, el puntaje APGAR, la escala visual de dolor, la escala NINJA, escalas de Likert, ¿no? Entonces, cuando yo tengo de facto una variable cualitativa, pues entonces de facto ya es una variable, pero ya se tiene que elegir una prueba no paramétrica. Cuando yo tengo muchos valores extremos o los famosos outliers, y esto no quiere decir que sean errores de dedo, son finalmente mediciones extremas que yo espero dentro de mi variable. Vamos a pensar en el ejemplo de la glucosa, en un estudio donde evaluaron pacientes que viven con diabetes. Entonces, vamos a pensar que yo tengo mediciones que van desde los 60, ¿no? Y que la gran mayoría de los pacientes van a tener mediciones entre 60 y 120. Pero ¿qué pasa? Pues los pacientes que viven con diabetes tienden a tener mediciones extremas, por ejemplo, que llegan en estados de hiperglucemia o estados hiperosmolares, ¿no? Entonces, yo puedo tener mediciones dentro de estos rangos, o sea, de más de 120 y de 700. Y esto por completo me va a sesgar mi curva de distribución de la glucosa. Entonces, cuando yo tengo estos casos donde, a pesar de que tengo un una variable cuantitativa que yo esperaría que se comporte como una distribución normal, el hecho de encontrar estos outliers hace que toda mi curva de distribución se sesgue. Entonces, en esos casos, también yo tengo que elegir pruebas no paramétricas. Y finalmente, cuando las distribuciones sean asimétricas, a pesar de que se puedan transformar a un logaritmo o valores recíprocos, a pesar de que yo aplique transformaciones, siguen manteniendo esta asimetría, entonces aún así yo elijo pruebas no paramétricas. Entonces, de manera muy general, las pruebas paramétricas pues tienen un mayor poder estadístico para evaluar lo que yo quiero considerar como mi hipótesis estadística. Mientras que las pruebas no paramétricas van a tener un poder estadístico menor y suelen ser utilizados para ciertos escenarios, en este caso para variables categóricas de tipo ordinal o nominal. Entonces, escoger una prueba paramétrica o no paramétrica importa, pues sí, dependiendo del contexto. Entonces, si yo tengo una base de datos grande, ¿no? Una N de, vamos a pensar, más de 1000 personas que yo evalué, pero que a pesar de ello la distribución sea asimétrica, yo puedo, a pesar de ello, utilizar una prueba paramétrica. ¿Qué es lo que me va a dar esta capacidad para poder utilizar pruebas paramétricas a pesar de que la distribución sea asimétrica? La N, ¿ok? Yo lo puedo utilizar porque a final de cuentas tienen un poder o una mayor potencia para poder demostrar los cambios que yo quiero. Pero esto solo se va a cumplir cuando yo tengo una muestra de un tamaño de muestra grande. Entonces, ¿qué pasa si yo a pesar de esto tengo una prueba, perdón, una N grande y tengo una distribución simétrica de mi variable? Y a pesar de ello utilizo una prueba no paramétrica, pues estas, a pesar de que se puedan utilizar, suelen ser menos potentes para encontrar diferencias de lo que yo quiero evaluar, ¿no? Bueno, esto es habitualmente la regla de decisión que se utiliza cuando se tienen bases de datos grandes. Para cualquier otro caso, por ejemplo, cuando tengo muestras pequeñas o cuando tengo n menores a 1000 pacientes, pues ¿qué pasa cuando yo tengo una distribución asimétrica y decido utilizar una prueba paramétrica? Pues el valor p va a ser inexacto y por ende puedo cometer los famosísimos errores tipo 1 y tipo 2. Entonces, lo que se sugiere cuando yo tengo una tamaño de muestra pequeño y
que esta, a pesar de que tenga una distribución simétrica o simétrica, yo decido utilizar una prueba estadística no paramétrica, pues puede que yo tenga valores de P altos, pero puede que yo tenga a su vez poco poder estadístico para evaluar los cambios que yo deseo. Entonces, las pruebas estadísticas de manera muy general son reglas de decisiones, ¿ok? Que finalmente no son infalibles a estos errores que yo puedo cometer. Entonces, no son perfectas las pruebas estadísticas y van a depender del escenario que ustedes estén evaluando. Entonces, acuérdense que las pruebas estadísticas son herramientas. Entonces, las herramientas son tan buenas como ustedes las gusten aplicar. Entonces, si ustedes toman una mala prueba estadística o tienen un contexto inapropiado para la prueba estadística o finalmente su contexto en el cual fue juntada su información no es el apropiado, ustedes a pesar de escoger una buena regla de decisión o una buena prueba estadística, pueden cometer errores, ¿ok? Entonces, las pruebas estadísticas no son perfectas. Entonces, la probabilidad de rechazar erróneamente la teoría que se acepta de manera empírica, o sea, la hipótesis nula, se llama la significancia de la prueba, ¿ok? Que es la famosa significancia o umbral de aceptación de mi prueba estadística. Y ustedes, como yo lo mencioné previamente, ustedes van a ser quien decida este umbral para determinar su nivel de significancia. Entonces, si ustedes quieren determinar un nivel de significancia al 95%, está bien. Si ustedes quieren determinar un umbral de significancia al 99%, también está bien. O sea, finalmente ustedes tienen que determinar ese umbral de significancia. Lo que se considera apropiado es tener un umbral de significancia al 95%. Esto para tratar de evitar los famosos errores al probar hipótesis, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos al ejemplo que vimos en nuestra primera diapositiva. Entonces, yo tengo dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Entonces, el medicamento A es la estatina. Y yo lo voy a comparar con un placebo. Llámenle como ustedes quieran, pero aquí yo le voy a llamar placebo. Entonces, mi hipótesis nula es, como lo habíamos dicho, el planteamiento que yo asumí antes de realizar mi experimento. Entonces, yo asumo que tanto la estatina como el placebo van a ser idénticos, ¿no? Entonces, yo tengo que plantear una hipótesis alterna. Mi hipótesis alterna es que mi medicamento, en este caso mi estatina, va a tener una diferencia con respecto a mi placebo sobre mis parámetros que yo estoy evaluando. En este caso, el LDL. Entonces, hipótesis nula dice que las concentraciones de LDL en el grupo del medicamento y en el grupo placebo van a ser idénticas. Y mi hipótesis alterna me dice que va a haber diferencias. No digo hacia dónde, si va a ser más grande o más pequeño. Simplemente va a haber una diferencia. Entonces aquí yo ya tengo mis dos planteamientos, mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Y de aquí que yo elija una prueba estadística que me va a arrojar un valor P. Y yo a partir de ese valor P, yo voy a determinar una zona de rechazo, que habitualmente se considera a 0.05, pero bien puede ser a 0.1 o a 0.01 o a 0.001. ¿No? Pero lo que habitualmente se dice es que a 0.05 es mi región de rechazo. Pues vamos a pensar, mi valor P es menor a mi región de rechazo. Vamos a pensar a 0.05. Entonces, si mi valor P es aquí menor a 0.05, entonces yo rechazo mi hipótesis nula. Por lo tanto, me quedo con mi hipótesis alterna. ¿Ok? Vamos a pensar que el valor P fue mayor a 0.05. Entonces, no puedo rechazar o fallo en rechazar mi hipótesis nula. Es lo que habitualmente se hace y lo que hemos estado tratando en estas diapositivas. Ahora, ¿qué pasa? Que esto no es 100% perfecto. O sea, esto no es infalible a tener los famosos errores tipo 1 y tipo 2. Vamos a pensar que al final del día
yo estoy juntando un experimento. O sea, yo hice este experimento, vamos a pensar en el Instituto de Carga, ¿no? Yo junté una muestra, 100 pacientes. Y yo a partir de esta muestra estoy haciendo todo este experimento, ¿no? Y yo estoy haciendo todo este proceso para finalmente determinar una decisión u otra, ¿no? Vamos a pensar que hay una verdad que solamente se va a conocer cuando yo hipotéticamente aplique esta intervención a toda la población que yo deseo evaluar, ¿no? Estoy hablando de que aplique esa intervención a los 10 millones de pacientes que viven con infarto y que quiero ver si mi estatina realmente funciona o no funciona, ¿no? Entonces hay una verdad absoluta que desafortunadamente en investigación clínica es muy difícil saber la ciencia cierta, pero existe una verdad que hipotéticamente queremos acercarnos, ¿no? Vamos a pensar que el medicamento realmente no causa ningún efecto, es decir, que tanto el grupo A como el grupo B van a tener concentraciones similares de colesterol LDL, pero que en mi experimento yo decidí rechazar mi hipótesis nula, es decir, yo encontré diferencias significativas en el grupo A y en el grupo B. Entonces, vamos a pensar que mi medicamento realmente no tiene un efecto, o sea que la realidad es que el medicamento no tiene un efecto en la población global o que realmente no tiene un efecto, pero que en mi experimento yo encontré diferencias significativas. Entonces, esta discrepancia de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera es el famoso error tipo 1, que se traduce en dar un tratamiento o en hipotetizar que hay diferencias cuando realmente no las hay. Entonces, el error tipo 1 es un error que habitualmente se considera o se toma cuando el diseño del experimento no es el apropiado, cuando mi medición estuvo sesgada, cuando habitualmente tengo poca muestra para demostrar esto, pero que finalmente hay muchos errores que pudieran estar derivando en el error tipo 1. Y esto se conoce como el famoso parámetro alfa. Ahora vamos a pensar que realmente el medicamento tiene un efecto y que realmente el grupo A de intervención tiene una diferencia con el grupo placebo. Entonces, lo correcto es pues, encontrar esto, la diferencia significativa. Pero vamos a pensar que en mi estudio, que es esa otra cosa que habitualmente pasa en investigación clínica, en mi estudio no encontré diferencias. ¿Por qué? Porque la N es pequeña, o habitualmente es el principal razón por la cual se da este escenario que yo no rechazo la hipótesis nula, o sea que yo en mi estudio encontré que las concentraciones de LDL son idénticas entre los dos grupos, pero que realmente sí hay diferencias asociadas a la intervención. Entonces, el error tipo 2 se traduce en no dar un tratamiento que realmente funciona, y ese es el famosísimo parámetro beta, el cual pues, se traduce en la posibilidad de cometer el error tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se queden de esto? Pues que a pesar de que ustedes están diseñando un experimento donde están midiendo un parámetro entre dos grupos o más grupos y ustedes están utilizando una prueba estadística para tomar una decisión, esta decisión no es a prueba, no es perfecta, más bien. Esta decisión no es a prueba de errores. Entonces pueden cometer un error tipo 1 o un error tipo 2. El que habitualmente se busca evitar es el famoso error tipo 2 o el famoso error tipo beta. ¿Por qué? Porque este es el que habitualmente se da por una N baja, principalmente eso, por una N baja o un diseño no apropiado. Pero finalmente el error que buscamos evitar casi a toda costa es el error tipo 2. Entonces, esto ustedes lo van a determinar con el famoso valor P. Entonces, a manera de conveniencia, ustedes van a tomar una regla de decisión a partir de el bendito valor P. Bueno, entonces aquí va la parte del resumen de la mitad de esta clase. ¿Cómo yo entonces hago una prueba de hipótesis? Entonces, esto es creo que lo más relevante. Ya conocen la teoría, y si quieren leerla con más calma, adelante, pero eso es lo que yo quiero que se queden de esta clase. Entonces, ¿cómo yo realizo una prueba de hipótesis?
O. Número 1. Establezca una pregunta de investigación. Lo más importante que ustedes tienen que hacer antes de realizar cualquier prueba estadística, cualquier análisis dentro de un programa estadístico. Una pregunta que ustedes busquen contestar. Después, como segundo paso, ustedes tienen que identificar su variable independiente y su variable dependiente. Entonces, estos dos rubros son muy importantes al momento de hacer una prueba estadística porque se van a traducir en elegir apropiadamente la prueba que van a realizar en el programa estadístico. Entonces, ya que tengan su pregunta, ya que tengan identificado su variable independiente y su variable dependiente, entonces, ahora sí, pasamos a establecer mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Entonces, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, vamos a ver más adelante que es relativamente sencillo de establecer. O sea, porque si yo ya tengo bien establecido mi hipótesis nula, la hipótesis alterna habitualmente es lo contrario, ¿ok? Entonces, vamos a ver más adelante cómo se establecen las hipótesis nulas y alternas. Pero ya que tengo mi hipótesis nula y alterna, voy a seleccionar entonces una prueba estadística para mis datos, ¿ok? Y para eso yo les traigo una tabla, un machote o, perdón, un acordeón de pruebas estadísticas que ustedes pueden utilizar para la gran mayoría de los escenarios. Entonces, ya que tengo mi herramienta, entonces ya que tengo mi herramienta para analizar, es como una broca, ¿no? Ya que tengo mi herramienta, vamos a poner aquí un martillo, ¿no? Este es un martillito. Ya que tengo mi herramienta, mi prueba estadística que yo voy a utilizar, ahora sí, procedo a realizar la prueba estadística y la prueba estadística me va a arrojar un mentado valor P. Y a partir del valor P, yo puedo contrastar mi hipótesis nula y mi hipótesis alterna. Entonces, mi prueba estadística me va a arrojar un valor P, ¿no? Y este valor P yo ya puedo utilizarlo para tomar una decisión. Si yo rechazo mi hipótesis nula o fallo en rechazar mi hipótesis nula y me quedo con mi hipótesis alterna y eventualmente perdón, concluir lo que a mí me interesaba en un inicio, que es responder una pregunta de investigación. Pues vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, para esto vamos a preguntarles a los asistentes. Entonces, ah, ah, am, aquí yo estoy estableciendo una pregunta que va en relación a mi ejemplo que yo puse en mi primera diapositiva. Mi pregunta es, ¿existirán diferencias entre los niveles de LDL entre grupos de fármacos con estatinas versus placebo? Entonces, vamos a preguntarle a este, esta Angélica, ¿se encontrará por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Aquí, bueno, ya tiene la respuesta, pero aquí, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente en esta pregunta de investigación? La variable independiente son las diferencias entre los niveles de LDL. No, la variable independiente, no, no son las diferencias del LDL. Ah, entonces es el fármaco, Ajá, es el grupo el del fármaco, fármaco ¿no? de Ujú. fármaco, sí. Ajá, sí. Entonces, aquí ya tengo mi variable, mi variable independiente. ¿Y cuál sería mi Dependiente. variable? ¿Y cuál sería mi variable dependiente? Ahí sí serían los niveles de LDL. Ok, perfecto. Entonces, mi variable dependiente son los niveles de LDL. Entonces, si yo quisiera asignarle un tipo de etiqueta a estas variables, o sea, si son cualitativas o cuantitativas, ¿cómo dirías, Angélica, que es la variable independiente? ¿Es una variable cuantitativa o cualitativa? Es una variable cuantitativa. Ajá, porque son grupos, ¿no? Grupos, sí. Cualitativa. Gracias. Y aquí para preguntarle a esta Ana, Sí,
La variable dependiente, ¿qué tipo de variable es? ¿Una variable cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa, ¿no? Sí. Entonces, esta es una variable ah, cuantitativa, ¿no? Muy bien. Entonces, ya sé que mi variable independiente es una variable cualitativa y mi variable dependiente es una variable cuantitativa, pues lo siguiente entonces es establecer una hipótesis estadística, ¿no? Entonces, mi hipótesis estadística me dice, vamos a primero plantear mi hipótesis nula. Es lo que yo ya sabía antes de hacer este experimento. Entonces, aquí yo puedo asumir que mi LDL en el grupo uno va a ser idéntico al LDL en el grupo 2. Entonces, mi hipótesis nula va a ser que mis dos grupos van a tener concentraciones de LDL similares. Aquí yo puedo expresarlo como el promedio o la media del LDL, pero finalmente este estimador va a ser idéntico entre mis dos grupos. Entonces, ¿tú qué esperarías, Ana, tener como hipótesis alterna? Si es lo contrario a la similitud, una hipótesis alterna, ¿cuál sería? Que sí hay diferencias. Ajá. O que finalmente hay diferencias hacia algún lado, ¿no? Ujú. ¿Tú hipotetizarías que es mayor o menor? Em, Como que si es mayor o menor, la Ajá, diferencia ajá. es mayor. Es mayor, ¿no? Pero alguien te diría, pues bueno, ¿qué tal si es menor? ¿No? Aquí el lado al cual tú apuntas que va a estar tu promedio, tu media que estés estimando, pues puede ser un tanto confuso, ¿no? Y más cuando pues no hay tanta evidencia al respecto antes de hacer este estudio. Pues para evitarse el rollo, tú estableces que hay solamente diferencias. La hipótesis nula es que son iguales. Entonces, una buena hipótesis alterna es que hay diferencias. A ti en algún punto no te importa tanto si es mayor o menor. Esto se va a traducir finalmente en la cola, ¿ok? En la cola de la distribución. Si yo tengo una distribución o una hipótesis a dos colas, o sea, yo estoy tirándole a que va a haber diferencias tanto en el lado positivo o en el lado negativo, o sea, que va a ser diferente en algún grado. Pero si yo digo, bueno, me oriento el round de que es una diferencia positiva, es decir, que el promedio va a ser menor en el grupo uno que en el grupo 2, entonces en ese lado yo estoy apuntando hacia una cola. Entonces aquí yo puedo decir, pues va a ser menor en un grupo o va a ser mayor en un grupo. Entonces cuando yo digo, hay diferencias, vale desde qué lado sea, pero solo quiero evaluar diferencias dentro de mi hipótesis alterna, pues entonces yo establezco una hipótesis a dos colas. Y si yo ya me atrevo a decir que es mayor o menor, pues yo establezco una diferencia hacia un lado de la distribución o hacia una cola. Pues vamos a pensar y lo vamos a ver más adelante que la prueba estadística más apropiada para esta hipótesis es una prueba de t-Student para muestras pareadas, ¿no? Entonces aquí yo saqué este estadístico, ¿no? Entonces el estadístico se derivó de esta prueba de t-Student. Y yo con el estadístico extraigo un valor P. Entonces el valor P que me sacó de este estadístico fue de 0.0001. Y yo ya establecí a priori que mi regla de decisión va a estar en función de un valor P de 0.05. Entonces aquí hay de dos sopas. Que sea mayor, mayor a 0.05 o que sea menor a 0.05. Y en función del valor P que yo obtuve, yo voy a decidir uno de estos dos caminos. Entonces, si es mayor a 0.05, entonces aquí fallo en rechazar la hipótesis nula. Y si es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula, perdón, y me quedo con la hipótesis alterna. Entonces, aquí mi valor P fue de 0.0001. Entonces, si quieres tú, Pepe, ¿qué dirías entonces, dado tu valor P, en función de esta prueba de hipótesis que hiciste?
Ahí, Pepe. Bueno, si no, pues en la siguiente clase preguntamos. Bueno, finalmente ustedes concluyen. Entonces, concluyen que a un nivel de significancia, pero no un nivel de confianza del 95%, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la media de LDL en el grupo 1 es diferente a la del grupo 2. Entonces, a continuación les presento el, el famoso acordeón que se utilizan para las pruebas estadísticas. Entonces dijimos, paso número 1, hago una pregunta de investigación que yo quiero responder. Paso número 2, identifico cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Dentro de ese paso, yo tengo que identificar qué tipo de variable es mi variable independiente y qué tipo de variable es mi variable independiente. Entonces, a partir de eso, yo ya puedo interpretar este cuadro. Porque si yo ya sé que mi variable independiente es una variable de tipo categórica y que particularmente es una variable categórica binaria, y que mi variable dependiente es una variable continua que tiene una distribución normal, entonces yo ya puedo elegir esta prueba estadística, ¿no? Y esto ya lo puedo hacer en un programa estadístico que ustedes gusten y mano. R, CS, Stata, SAS, etcétera, ¿no? Entonces, ya que tengo mi prueba estadística y yo voy a implementar, entonces yo interpreto el estadístico que me salió. Vamos a pensar que el estadístico fue de 6.0, ¿no? Y esto derivó en un valor P de 0.02, 0.25, ¿no? A partir de este valor P, yo contrasto mi regla de decisión que yo establecí a priori, que habitualmente es un valor P a menos de 0.05. Si el valor P es menor a 0.05, entonces yo rechazo mi hipótesis nula. Pues como yo rechazo mi hipótesis nula, yo me quedo con mi hipótesis alterna. Vamos a pensar que hubiese sido lo contrario. Yo en lugar de un valor P de 0.025, yo saqué un valor P de 0.6. Y a partir de este valor P, pues yo igual mantengo mi regla de decisión. Como fue mayor a 0.05, yo fallo en rechazar mi hipótesis nula. Entonces, aquí, como fallo en rechazar mi hipótesis nula, pues me quedo con mi hipótesis nula. Entonces, así de sencillo son las pruebas de hipótesis y así es como se pueden contrastar dos planteamientos que se traducen en contestar preguntas de investigación. Entonces, lo que nos tiene que surgir como pregunta para los siguientes minutos es qué prueba estadística utilizar. Ahorita me voy a ir muy rápido, es una clase meramente teórica, pero vamos a ver en la siguiente clase cómo es que esto se aplica en la práctica con un ejercicio de R. Entonces, ¿qué prueba estadística tenemos que utilizar? Entonces, vamos a preguntarle a este Daniel. Imagínate, esta es tu pregunta de investigación. Tienes tu paso 1. ¿Es el medicamento X más eficiente para reducir la tensión arterial en comparación con el medicamento Y? Entonces, Daniel, ¿cuál es tu variable independiente y cuál es tu variable dependiente? Pues la variable independiente sería el medicamento Ajá, y la variable dependiente sería la presión arterial. muy bien, excelente. ¿Qué tipo de variable es la variable dependiente? O sea, ¿qué tipo de variable? ¿Cuantitativa, cualitativa? La variable dependiente es cuantitativa. Muy bien. Ah, ajá, cuantitativa, ¿no? Ya dijiste, tu variable independiente es el medicamento del grupo. ¿Y tu variable independiente de qué tipo de variable es? Esa es categórica, ¿no? Ajá, muy bien. Categórica y particularmente dicotómica, ¿no? O binomial. Ujú. Entonces, ya que tienes identificado, gracias Daniel, ya que tienes identificado tus tipos de variables, tu pregunta, tus tipos de variables, el siguiente paso es escoger la prueba estadística que a ti te interesa.
Entonces te regresas si quieres a este machutito de pruebas estadísticas y ya dijiste, tu variable independiente era el grupo, ¿no? Y es una variable binaria. Entonces, y tu variable dependiente es una variable continua. Vamos a pensar que tiene una distribución normal de la presión arterial sistólica. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizarías? La prueba T. Muy Una bien, prueba T. exacto. Así de sencillo es interpretar este cuadro de pruebas estadísticas, ¿no? Entonces, la prueba T, en este caso, bueno, vamos a ver un caso antes. Si quieres tú, Ana, creo que hablaste ahorita en el micrófono, tienes esta pregunta de investigación. ¿Quieres comparar el antibiótico 1 versus el antibiótico 2 versus el manejo sintomático como tratamientos para la otitis media comparando la duración en días de los síntomas? Entonces aquí, ¿cuál sería tu variable independiente y tu variable dependiente? Queremos comparar el antibiótico. Tienes Mi variable independiente serían los antibióticos los grupos, ¿no? De antibióticos. Antibiótico 1, 2 y el y, manejo sintomático. ajá, ¿Y y tu mi variable dependiente, dependiente? eh, los días de los síntomas, la Ujú, duración. la duración de los días de síntomas, ¿no? Entonces, muy bien. Tu variable dependiente es la duración de los días de los síntomas, ¿no? Tu variable independiente es el grupo de tratamiento. Bueno, ¿y qué tipo de variable es tu variable dependiente? ¿Cualitativa, cuantitativa? Mi variable dependiente sería una variable continua. Ujú, cuantitativa, Son, ¿no? ajá, ujú, porque Y son tu días. variable, Y ajá, para la independiente categórico, muy bien, de tipo nominal, ¿no? Son varias categorías. Entonces, ya que tienes este cuadrito, te vas a tu machete o a tu acordeón de pruebas estadísticas. ¿Y qué prueba estadística utilizarías? yo usaría una T de student. Porque una T y quién dice algo contrario. Pues yo digo que Mm, sería Nova, ¿no? Ujú. Si Porque quieres son tú, tres Ana, categorías. porque es es categórica, ¿cierto? exacto, ¿no? O sea, Y porque aquí ya estamos me queriendo dijiste. comparar los tres grupos de medicamentos. Entonces, Ujú. sí, sería una nova. Entonces, entonces tienes tres grupos como tu variable independiente y tu variable dependiente, pues asumamos que tiene una distribución simétrica, ¿no? Entonces utilizas una nova de una vía. Entonces, quieren, ahorita para priorizar el tiempo, vámonos a los casos de estudio, porque eso es como lo importante, más allá de, ah, y todas las pruebas estadísticas tienen supuestos y tienen consideraciones, pero lo importante es identificar estos escenarios. Ah, este escenario. Entonces, si quieres, Pepe ya vimos que tiene problemas con el micrófono. Angélica estará por ahí. Sí, estoy acá. Súper. Entonces, su pregunta de investigación es, en pacientes con derrame pleural secundario de malignidad, ¿la pleurodesis con nitrato de plata causa menos recurrencia en el tratamiento con talco? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál sería su variable dependiente y cuál sería su variable independiente? A ver, la independiente sería, me preguntó la independiente, ¿cierto? ¿O Ajá, dependiente? Es que, las dos, ¿cuál sería la independiente y la ok. dependiente? La independiente sería el nitrato de plata Ajá, y el tratamiento con talco. muy bien. Entonces tienen nitrato de plata versus tratamiento con talco. ¿Y la variable dependiente cuál sería? La recurrencia, la Sí, menos recurrencia, sí. Ujú. recurrencia de, pues en este caso, derrame pleural, ¿no? Entonces, Exacto. muy bien. Aquí viene a ser todo en decir la variable dependiente es la recurrencia y la variable Ujú. independiente son los grupos de tratamiento, ya sea nitrato de plata versus talco. ¿Qué tipo de variable es la variable dependiente? ¿Cualitativa o cuantitativa?
Pues me imagino que si es recurrencia, no sé cómo le denominarían, pero puede ser categórica Ajá. o Aquí en sí este o no, caso binaria. es exacto. Aquí es que tenga o no tenga. Entonces, bien dijo, es categórica, ¿no? Ajá. Cualitativa. Ujú, ¿Y de qué sí, subtipo? Es categórica nominal, ¿no? O categórica no, binomial. Sí. categórica Ujú, binomial, sí. Ujú, ujú. Entonces, categórico de tipo binomial. Y el ujú. grupo independiente, ¿qué tipo de variable es? Esa sí es categórica, ¿cierto? Ujú, lo mismo, ¿no? Categórico Ujú, binomial, porque es binomial. nitrato de plata o talco. O talco, Entonces, sí. entonces regresamos a nuestro cuadrito de variables. Entonces, basado en esto, ¿qué prueba estadística utilizaría? Las dos son categóricas, ¿no? Binomiales. Ujú, ajá, Ay, perdón, tengo es que que, se me cerró. Entonces sería, bueno, binaria, puede ser una chi cuadrada, ¿no? muy bien, una chi cuadrada, o en caso de que no se cumplan los supuestos para usar una chi cuadrada, una prueba de Fisher, ¿no? De Fisher, sí. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a, por último, este caso. Gracias, Angélica. Vamos a Ok. preguntarle a esta Alejandra, si se encuentra por ahí. Sí, aquí estoy. Hola, Alejandra. A ver, ¿te interesa como pregunta de investigación qué prueba usar si quieres saber si la tensión arterial elevada predice la fracción de eyección? O sea, aquí quieres ver si la tensión arterial se asocia con la fracción de eyección. ¿Cuál sería tu variable independiente y cuál sería tu variable dependiente? La independiente sería la tensión arterial, Muy bien. ¿Y la variable dependiente? la fracción de eyección. Ujú. Excelente, ¿no? Entonces tienes tus dos variables bien identificadas. Entonces aquí tu variable dependiente es la fracción de eyección y tu variable independiente es la tensión arterial, ¿no? Medida en miligramos sobre milímetros de mercurio, perdón. ¿Qué tipo de variable es tu variable dependiente? ¿Cualitativa, cuantitativa? Cuantitativa. Ajá, muy bien. Continua. Continua, ¿no? ¿Y Ujú. qué tipo de variable es tu variable independiente? También, ¿no? Cuantitativa Ujú, continua. muy bien. Entonces, regresémonos al cuadrito de variables. Entonces, ¿qué prueba estadística utilizarías para contestar esta pregunta considerando este tipo de variables? Bueno, si la consideramos de una distribución normal, Ujú, puede ser la correlación de Pearson. muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque las dos son variables cuantitativas y pues asumimos que mi variable dependiente tiene una distribución normal o simétrica. Entonces puedo utilizar una correlación de Pearson, ¿no? En caso de que no tenga distribución simétrica, y lo vamos a ver más adelante, que pues, no cumplan los supuestos para decir que es simétrica, pues puedo utilizar una correlación de Spearman, ¿no? Bueno, y ya casi para acabar los ejemplos, entonces la pregunta, gracias Alejandra. Ah, a ver si quieres tú, Daniel. Dice, ¿qué prueba usar si quisiéramos medir qué tanto corresponde la glucemia con el apetito calificado en una escala del 1 al 10? Entonces, ¿cuál sería tu variable independiente y cuál sería tu variable dependiente? Am, ¿Qué tanto corresponde la glicemia con el apetito? O sea, ¿quieres correlacionar el apetito con la glucemia? O sea, ¿quieres saber si tienen hambre el nivel de glucemia o cómo? Ajá, o sea, si el nivel de apetito o el apetito Ajá, se asocia a mayor o menor glucemia, ¿no? ok. Entonces la variable independiente sería el apetito, Muy bien. Y la dependiente por consecuencia, la glucemia, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, el apetito, quiero ver si se asocia a mayor o menor glucemia, ¿no? En general, la glucemia medida en miligramos por decilitro.
Entonces, Ujú. ¿qué tipo de variables son? Ya, está más que encantado, ¿no? La glucemia pues es continua Ujú. y el apetito es categórica, Mm, ordinal. muy bien. Porque pues, puede ser medido en una escala del 1 al 10, ¿no? Como una escala de Ujú. Likert, ¿no? Del 0 al 10, ¿qué tanto apetito tienes, ¿no? Entonces aquí, si quieres, ahorita regresamos a este ejemplo, pero regresémonos al cuadro de variables. ¿Qué, qué método o qué prueba estadística utilizarías? Si ya sabes que tu Ah, variable independiente puede ser varias categorías y tu variable dependiente puede ser una variable continua. la variable independiente era categórica, ¿no? Ujú. Ah, no, no, no. Ay, no sé. Se A vuelve ver, complicado el asunto, ¿no? Ajá. la variable independiente era categórica Ajá, si quieren nos y regresamos. ajá, Ajá. independiente y categórica, ajá, y la dependiente es continua. Ujú. Ok, ahora sí puedes poner el cuadrito otra vez. Voy. No sé, Alguien. mm, Bueno, no la estoy seguro. respuesta, exacto, la respuesta es que, y quiero que también se lo queden como lección a casa, y tal vez le puse a Dani por mala onda, pero la respuesta es que va a depender mucho de los supuestos que yo asuma de mis datos, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, en la parte metodológica me enseñaron que la variable de la escala ¿qué? De apetito va del 0 al 10 y que es una variable categórica. Y si me caso con eso y me busco en el cuadro de variables cuál pudiera llegar a ser, pudiera ser que llegue a la conclusión de que tengo que analizarlo con una nova, ¿no? Y digo, pues es que son tres o más grupos, es una categoría y lo voy a aplicar para una nova. Y el ANOVA me sale con un valor P de menos de 0.05 y ya me quedo con eso. Entonces, aquí la lección, bueno, y para responderles esa pregunta, se puede utilizar un modelo de regresión lineal múltiple o inclusive puede hacerse con un modelo de correlación, ¿no? Pero aquí a lo que voy es que si ustedes, digo, para fines de ah, como si fuera así una Biblia, una tabla de decisión que absolutamente se tiene que cumplir, se guían con este consejo, pues probablemente estén utilizando una prueba estadística que no necesariamente aplique para el escenario que están queriendo evaluar. Entonces vamos a ver más adelante que los modelos de regresión lineal pueden sobrellevar estos escenarios, ¿no? Los modelos lineales generalizados habitualmente también son herramientas estadísticas que pueden sobrellevar estos escenarios cuando esta tabla no necesariamente responde a mi pregunta original. Entonces, si buscamos únicamente una asociación entre estas dos, pues con una vil regresión, pero una vil correlación de Pearson o de Spearman era más que suficiente. Pero si buscamos predecir y hasta cierto punto violar un poco los supuestos y decir que en lugar de ser una ordinal lo voy a tratar como una continua, entonces pudo haber utilizado una regresión lineal. Entonces, esto como para que vean que no necesariamente el cuadrito de variables es perfecto para todos los escenarios. Para el 80% de los casos, probablemente sí, pero para el resto se requieren otras herramientas estadísticas que lo vamos a ver más adelante en este curso, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas particularidades de algunas pruebas estadísticas y les voy a dejar la diapositiva para que la puedan estudiar tranquilamente en casa. Pues la próxima clase vamos a ver nuestra sesión práctica de pruebas estadísticas. Particularmente vamos a realizar la prueba TED-Student pareada, pero
prueba de Student no pareada, la prueba de Wilcoxon, la prueba de chi cuadrada y una correlación de Pearson, perdón. Entonces, de manera muy general, la prueba T de Student, como ya lo vimos en el cuadro de variables, pues se utiliza para comparar variables continuas que tienen distribución simétrica entre dos grupos, que son dos grupos independientes. Entonces, de manera muy general, la prueba T de Student, acá, tiene ciertos supuestos que se tienen que cumplir. Primero, ver que sus datos estén pareados o no pareados. ¿De qué quiere decir este término pareado o no pareado? Pues que si hay un seguimiento en cuanto a los grupos de sujetos, ¿no? Entonces, si no hay un seguimiento, son dos grupos diferentes, por ejemplo, hombres, mujeres, grupo uno, grupo 2, grupo de intervención uno y 2, entonces utilicen una prueba de Student para datos no pareados. Entonces, aquí va a depender mucho en el contexto en el cual fue juntada su información. Cuando pertenecen al mismo grupo y fueron seguidos en el tiempo o es una evaluación antes y después, entonces se habla de una prueba de student pareada o de muestras dependientes, ¿no? Entonces, aquí nada más para tocar los supuestos, pues el primer supuesto es que la prueba de student va a comparar promedios entre dos grupos, grupo uno y grupo 2. Y lo más importante es que estos grupos tengan distribuciones en su parámetro continuo similares a una distribución simétrica o normal. O sea, si yo voy a comparar dos grupos, si voy a comparar una variable continua entre dos grupos y yo voy a utilizar la prueba de student, tengo que cerciorarme antes que la distribución entre ambos grupos de esa variable tengan una distribución cercana a la simetría o cercana a una distribución normal. Entonces, esto cubre el supuesto que ya vimos para el promedio. Y el otro supuesto muy importante que a veces suele olvidar es que la varianza entre los dos grupos sea homogénea. ¿Qué es la varianza? De manera muy general, la varianza es que el ancho de esta distribución sea similar en ambos grupos, ¿ok? O sea, que el ancho, la varianza, en el grupo uno y en el grupo 2 sea similar. Entonces, para que yo pueda aplicar la prueba de Student, tengo que cerciorarme de dos principales supuestos. Que los grupos, que la variable continua entre los dos grupos tenga una distribución cercana a la distribución normal y que la homogeneidad de las varianzas se cumpla. Entonces, ¿cómo puedo establecer, cómo yo puedo evaluar la homogeneidad de las varianzas? Pues hay muchas pruebas. De manera muy general, la prueba de Bartlett es la prueba que se utiliza a conveniencia para establecer homogeneidad de las varianzas. Entonces, aparte de establecer una simetría entre mis variables continuas, entre mis dos grupos, yo tengo que establecer una prueba de Bartlett, para poder evaluar si efectivamente la homogeneidad de las varianzas se cumple. Están otras pruebas como la de Levené o la de Fingler, que habitualmente pues, no se enseñan, pero es bueno que ustedes la conozcan. Para la prueba pareada, estuve en pareada, perdón, pues acuérdense que solamente se utiliza cuando tienen datos antes y después, es decir, una evaluación pre y post, una evaluación basal y una evaluación de seguimiento. Entonces, un símil que se utiliza para cuando los datos no tienen distribución simétrica o cuando son tipo variables categóricas es la prueba de McNemar o la prueba de Wilcoxon, que lo vamos a ver más adelante en nuestra sesión práctica. Bueno, entonces regresemos al supuesto de la prueba de T de Student. ¿Qué pasa cuando el promedio, pero cuando la distribución de alguna de mis variables no es simétrica o cuando la homogeneidad de las varianzas no se cumple? Entonces yo recurro a utilizar la famosa U de Mann-Whitney. Entonces, si se acuerdan, en su cuadrito de variables, si no tiene una distribución simétrica, una distribución normal, pueden utilizar una prueba de U de Mann-Whitney o de Mann-Whitney-Wilcoxon. Entonces, esta prueba lo que permite, aquí, esta prueba lo que permite es comparar diferencias entre rangos, ¿ok? Entonces,
pertenece a la familia de pruebas no paramétricas. Es más flexible en el sentido de que te permite comparar una variable cuantitativa o una variable continua que no tiene distribución simétrica. Y también te permite comparar variables con diversos tipos de sesgos, que tengan valores atípicos o No que se tengan escucha bien. ¿Ya me escuchan, Y se perdón? congeló su imagen, doctor. Ya, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿ahí me escuchan? Bueno, bueno. Ya, ¿me pueden escuchar ahí?